Bienvenidos al canal Vida TV Play y al programa Revelación Juvenil. Este es un programa dirigido a la juventud sobre la que el Espíritu de Dios se está derramando para que profeticen y vean visiones en este tiempo. Hoy continuamos en el estudio de Hebreos y estaremos estudiando Hebreos 9, según la secuencia, ya estamos en Hebreos 9. Y al finalizar de esta enseñanza les puedo asegurar que seremos capaces de reconocer la grandeza del sacrificio de Cristo. Damos inicio y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en este día, Padre Santo, glorificamos tu nombre y tu santa presencia en este programa. Bendecimos tu nombre y creemos, Señor, que tú estás respaldando esta enseñanza para que llegue a los corazones, para que purifique cada vida que la escuche en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te entregamos el control completamente de lo que aquí vamos a compartir para que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos, enseñándonos, glorificándose en nuestras vidas y haciendo de nosotros cada vez mejores cristianos. En el nombre poderoso de Jesús y en él yo te doy gracias. Leamos Hebreos 9:22 y dice, y casi todo, y me llama la atención que no dice todo, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no se hace liberación de la esclavitud o de la prisión, no se cancela el juicio, el castigo, no se paga la deuda del pecado, por el cual todo hombre y toda mujer somos culpables. Hebreos 9:1 nos remonta a las enseñanzas del santuario terrenal, es decir, al tabernáculo y a todos los rituales cumplidos allí. Recordemos que el tabernáculo fue hecho conforme a todo lo que Jehová, el gran yo soy, Elohim, Adonai, le mostró a Moisés que así lo hiciese, según Éxodo 25:9. Y estas ordenanzas y oficios realizadas en el tabernáculo terrenal, el santuario terrenal, fueron insuficientes. Y su insuficiencia provenía de los sacerdotes del antiguo pacto, los sacerdotes del sistema levítico, es decir, eran insuficientes porque ellos eran incapaces de ofrecer al pueblo libre acceso a la presencia de Dios. Y era porque ellos mismos tenían necesidad de ser limpiados, por lo que debía repetirse una y otra vez la presentación del sacrificio según las ordenanzas del culto, de acuerdo a lo indicado por Jehová a Moisés en Éxodo 25:8. Eso hizo que tuviera limitaciones ese culto terrenal. Y es que Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y dónde habita el Padre en el tabernáculo? Si miramos a esa tienda que le fue dada a Moisés, ¿dónde podía el sumo sacerdote una vez al año escucharle? Eso era en el lugar santísimo, el último cuarto del tabernáculo. Estaba el altar del sacrificio, la fuente o el lavatorio. Entramos al tabernáculo en donde estaban las dos áreas, el lugar santo, en donde estaba la mesa de los panes sin levaduras, la mesa de la propiciación, así enfrente el altar del incienso y a mano izquierda la lámpara o la menorá. Entonces, en el lugar santísimo posterior a toda esta área, podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Ese era el último cuarto donde se encontraba la presencia de Dios Padre junto con el sumo sacerdote. Ahí era que se realizaba ese encuentro a través de la sangre de los animales que habían sido sacrificados. Y esto es lo que dice el autor de Hebreos acerca del camino para llegar al Padre. En el mismo capítulo 9 dice, versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado. Manifestado significa hacer saber, dar a conocer. Aún no se había dado a conocer el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
Si pensamos en la primera parte del tabernáculo, se trata del lugar santo. Y sigue diciendo el autor en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Haciendo mención de los sacerdotes levíticos, lo está diciendo allí el autor, a quienes estos oficios no podían hacerles perfectos. El único perfecto es aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo, quien obró un milagro en el vientre de aquella jovencita María. Y de esta manera Jesús ha sido el único que no heredó el pecado de Adán, y en Jesús no fue hallado falta ni pecado alguno. Jóvenes, escúchenme, Jesús fue perfecto en todos sus caminos. Recordemos que Moisés vio un diseño que Dios le mostró. Y así él entonces debía construir el tabernáculo y sus utensilios. Lo que nos lleva a entender que Moisés vio el santuario celestial en el que Cristo, vemos Hebreo 14, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha delante de Dios Padre, limpiando nuestra conciencia de obras muertas para que a partir de él sirvamos al Dios vivo. El pacto mosaico o pacto hecho a través de Moisés daba un alivio temporal a la culpa del hombre y proveyó un vínculo con Dios Padre por medio de la sangre de los animales. Estos sacrificios eran solo un símbolo del altar eterno y celestial de Jehová Dios. Y vemos a Jesucristo entrar como un sacerdote eterno, ofreciendo un sacrificio eterno que no debía tener repetición una y otra vez como la que hacían los sacerdotes levíticos. Y esto lo hacía él por el pecado, lo hizo una sola vez por el pecado de la humanidad, proveyendo un sacrificio y un vínculo permanente entre Yahweh y los seres humanos a través del derramamiento de su sangre. Establece un nuevo pacto sin cambio y sin variación. Es la manera en que se realiza de forma definitiva la promesa del Dios justo y misericordioso con todos nosotros. Recordemos aquella promesa en Génesis 3:15, esa promesa que deja vencida a toda fuerza de maldad y que restaura el orden del diseño original de Dios en el Edén, porque su palabra es un sí y un amén, siempre se cumple. Así que la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, elimina toda transgresión de los que somos llamados para que recibamos la promesa de la herencia eterna. Y siendo Cristo el mediador de un nuevo pacto. Eso es lo que estamos aprendiendo en Hebreos 9. Cristo como mediador es un reconciliador. Y esto nos lleva a la necesidad de la muerte del mediador. Resulta que había una promesa y llegamos al pacto de Dios con Abraham. ¿Qué dijo Dios? Leamos Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Leamos lo dicho por Yahweh en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ambas porciones de las escrituras, simiente está en singular y en ambas se refiere a Cristo como simiente. Y aunque la ley vino muchos años después, la promesa que Dios da, cuando la dio a Abraham, nada lo puede invalidar. Así que la ley no invalida la promesa, ni la promesa va a venir a ser por la ley, sino que Dios concedió la promesa a Abraham, y es que leemos en Gálatas 3:19, la ley fue añadida a esa promesa. O sea, la promesa no es por la ley fue añadida por la promesa a causa de las transgresiones, pero fue dada hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa. El versículo 22, siguiendo en Gálatas, dice claramente que la promesa es por la fe en Jesucristo,
para que nos fuere dada la promesa a las que somos creyentes en Él, en Cristo. Dice el versículo 24, que la ley fue nuestro ayo. Y a mí obviamente me llamó la atención. Dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, ¿qué significa cuando busqué ayo? Encontré que puede ser como un mentor. Un ayo puede ser un mentor, puede ser un tutor, un orientador, puede ser un guía. Entonces diríamos que la ley, con sus carencias para justificarnos, fue la guía para llevarnos a Cristo, para llevarnos a un nuevo y mejor pacto. Así que al tener la revelación de la fe, ya no necesitamos que la ley nos guíe, sino que por la fe en Cristo somos guiados por el poder glorioso del Espíritu Santo. La fe en Cristo nos da acceso a las promesas. Les invito a que tomemos esa promesa como un testamento, ya que nos da herencia. Y todo pacto ha sido instituido con sangre, lo vemos en la historia. Dice el autor de Hebreos 9, en los versículos 16 y 17, porque donde hay testamento, recordemos, las promesas, es necesario que intervenga muerte del testador. He ahí la necesidad de la muerte de nuestro Señor, para con su muerte Él nos hacía herederos. Por eso moría Cristo, para hacernos herederos juntamente con Él. Y continúa el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Estamos ya casi al final de esta enseñanza. Y leo en Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cuáles eran las figuras? Las figuras de las cosas celestiales fueron aquellas que hizo con la mano Moisés y todo el pueblo que se fue designado para que construyeran el tabernáculo y sus utensilios. Entonces, ellos estaban haciendo las figuras de las cosas celestiales y las purificaron. Pero las cosas celestiales mismas son mejores que estos sacrificios que ellos hacían. Y llegamos a un punto sin retorno. Moisés recibió el diseño del tabernáculo porque el mismo Dios se lo mostró. ¿Qué le dijo Dios? Conforme a lo que se te ha mostrado, las debía de hacer. Así que Dios le mostró el diseño divino a Moisés, un diseño celestial, pero un diseño existente en la eternidad. Entonces pregúntese, ¿qué vio Moisés? ¿Qué vio Moisés cuando Dios le dijo, conforme a lo que has visto, haz? Y llegó a ser un tabernáculo de adoración, un tabernáculo de servicio, un tabernáculo que paso a paso nos lleva a un encuentro con Dios Padre. ¿Qué vio Moisés? Moisés vio a Cristo, lo vio siendo sumo sacerdote en el cielo, porque lo terrenal llegó a ser figura y sombra de lo celestial, solo que en el diseño terrenal, producto del pecado, debía existir el velo. Ese velo que se rasgó de arriba hacia abajo al instante que Cristo muere, y ahora el Padre ve al Hijo en el lugar que ocupaba el velo, en ese tabernáculo terrenal. Ve la sangre del Cordero. Cuando nosotros nos acercamos, nosotros los creyentes, los que hemos sido comprados a precio de sangre, cuando nos acercamos, el Padre ve la sangre de ese Cordero que ahora está sentado a su diestra, que nos da libre acceso para adorarle y para comunicarnos con Dios Padre cara a cara descubierta por los méritos de Cristo. Esa es la mayor grandeza del sacrificio de Cristo, del sacrificio de nuestro Señor. Por ello, celebremos diariamente que Dios nos proporcionó un acceso directo a Él, Cristo, Señor nuestro, gracias a la sangre derramada por Jesucristo, quien se ofreció una sola vez y para siempre. Y aparecerá por segunda vez en los cielos. Leo ahora Hebreos 9:28. Aparecerá para salvar a los que le esperamos. El ministerio de Jesús no tuvo lugar en un santuario terrenal, sino en las realidades espirituales.
no en sombra ni en figura, sino en la realidad espiritual. Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo ya estaba constituido sumo sacerdote antes de venir. Jesucristo completó su obra redentora. Pero recordemos, Él vino del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. Él vino del cielo a la tierra, nos mostró su obra redentora. Consumado es, cumplió todo lo establecido, derramó su sangre, murió para darnos herencia y subió al cielo de donde había venido. Así que luego que completó su obra, Él regresó al cielo, abriéndonos el camino de acceso a Dios para la gloria y honra de su santo nombre. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, con la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cordero, aquel que nos compró a precio de sangre, aquel por el cual se rasgó el velo, Señor. Te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la redención. Te damos gracias por el perdón definitivo de una vez y para siempre. Te damos gracias, Señor, porque ya no hay necesidad de seguir yendo, Señor, yendo al sacrificio de animales una y otra vez. Y porque ya no necesitamos que un sacerdote vaya en nombre nuestro, sino que nos podemos presentar por los méritos de Cristo delante de tu presencia. Gracias, honramos tu nombre. Yo bendigo esta palabra ahora y la sello en los corazones de todos mis hermanos, los que la están escuchando, para que cada joven, para que cada familia, Señor, sea instruido por el Espíritu Santo a través de la grandeza del ministerio de Jesucristo, a través de la grandeza del sacrificio de Jesucristo en la cruz, a través de la grandeza del nombre que es sobre todo nombre, donde, Señor, todo se sujeta, donde todo está rendido debajo de nuestros pies y donde la autoridad es tuya por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Y porque hay victoria en tu nombre y hay poder en la sangre de Jesús. Gracias te doy, Señor, y nos vemos la próxima semana. El Señor te bendiga.